En este video hablaremos sobre el romanticismo, realismo y naturalismo, presentado por Gustavo Samayoa y Diego Barrientos. En el siglo XIX, la Revolución Francesa había provocado una profunda crisis que supuso una paulatina liquidación del antiguo régimen. La vieja sociedad estamental dio paso a una sociedad de clases. La burguesía sustituye a la nobleza y alcanza grandes cotas de poder. Las ideas liberales se abren paso e imperan los gobiernos constitucionales parlamentarios que defienden la soberanía popular. Es también la época de nacionalismos que acrecientan un sentimiento patriótico en los pueblos por defender sus peculiaridades lingüísticas. En 1808 tiene lugar la Guerra de la Independencia contra Napoleón Bonaparte. Es esta una época de retroceso cultural por el exilio de los intelectuales y el poder de la censura. Schelling, Hegel y Comte. En el terreno de las ideas se produce una crisis de racionalismo ilustrado. En filosofía destaca el idealismo de Schelling y Hegel, que muestra una gran preocupación por la historia. Más tarde, el positivismo de Comte se centra en el estudio de aquellas realidades. El romanticismo. En el individualismo el hombre señala sus propios fines. El artista expresa sus emociones con egocentrismo exacerbado. Culto a la libertad. El individuo proclama su derecho a expresarse y su libertad individual frente a la sociedad. Rebeldía y contradicciones. El romántico busca una felicidad imposible y choca inevitablemente con la realidad. Nacionalismo. Frente al universalismo de la Ilustración, el romántico proclama el nacionalismo político. El romanticismo en España. El periodismo, los primeros artículos que hablaban del nuevo movimiento fueron publicados por el cónsul alemán Nicolás Boll de Faber en el periódico absolutista. El regreso de los exiliados liberales a la muerte de Fernando VII, como Martínez de la Rosa o Espronceda. El estreno de la obra del duque de Rivas, Don Álvaro o La Fuerza del Sinó en 1835 marca la fecha de inicio. Pero es fenómeno breve como tal en 1849 la publicación de La Gaviota de Fernán Caballero, que marca el final de la etapa romántica. La literatura romántica. El pasado histórico nacional o regional. La inspiración se busca en la Edad Media en el mundo árabe y en personajes literarios como Don Juan o Don Quijote. Los sentimientos frente a la razón, la melancolía, el anhelo de una felicidad imposible, la fuerza del destino, el individualismo y la rebeldía ante el mundo rompen fronteras y convencionalismos sociales. La exaltación del yo y el culto a la libertad. El artista es el héroe, se siente superior al mundo, se aísla y busca una soledad egocéntrica. Los conflictos sociales. El romántico se hace eco de las desigualdades, de la conciencia nacionalista y de las teorías del humanismo social. Ambientación. La naturaleza se convierte en confidente del héroe y refleja su estado de ánimo. La fantasía, la literatura romántica rompe los límites de la realidad. Dramatismo, se utilizan formas distorsionadas. Es una estética basada en la intensidad emocional. Estilo retórico, el lenguaje es efectista, exagerado y hay una profusión de adjetivos, palabras estrujales y exclamaciones. La poesía romántica. La poesía épica o narrativa de tono heroico recoge sus temas de la tradición, la historia o la leyenda y rehabilita el romance. Poesía lírica es la expresión emblemática del romanticismo porque en ella confluyen los conflictos interiores del poeta. José de Espronceda nació en Almendrejo, pero muy pronto, a los 12 años, se trasladó a Madrid con su familia. Desde joven combatió el absolutismo. Gustavo Adolfo Domínguez nació en Sevilla, huérfano de padre y madre. A los 18 años se trasladó a Madrid buscando éxito literario. Rosalía de Castro nació en Santiago de Compostela y su adolescencia estuvo marcada por una profunda crisis y una delicada salud. La prosa romántica, la novela histórica liberal que adapta temas de la historia de España con un talento crítico, y la novela histórica moderada que exalta los valores tradicionales. El cuadro de costumbres aparece ligado al periodismo, pues la mayor parte de ellos se publica en periódicos y revistas. La prensa periódica se convirtió en el siglo XIX en un medio de comunicación imprescindible para la sociedad moderna. El teatro romántico, temas y finalidad del amor, un amor impasible más allá del bien y del mal,
Personajes y escenarios. El héroe teatral es un ser misterioso, valiente y amante de la libertad. Los aspectos formales se caracterizan por su rechazo a todas las reglas. Ángel de Saavedra, duque de Rubens, nació en Córdoba y es dramaturgo y poeta. José Zorrilla nació en Valladolid y gozó de una vida de éxito y del favor público. Es el realismo que sustituye la exaltación de la libertad individual por el propósito de explicar y analizar la realidad social. El realismo nació en Francia con Balzac y Stendhal, que hacia 1830 publican sus primeras novelas realistas. La novela realista. La novela observa, representa y trata de explicar la realidad social. La novela realista se caracteriza por mantener una postura crítica ante la sociedad y una intención de cambiar las miserias y problemas de la vida cotidiana. Desarrolla cosas de la vida cotidiana, especialmente de la clase media. Crea atmósferas verosímiles y describir ambientes objetivos que reflejen el medio en que viven los personajes. Describir a un personaje igualmente verosímiles. Con respecto a las técnicas y formas narrativas, hay que destacar que la observación de la realidad como materia casi científica para extraer de ella una documentación precisa, la descripción fidedigna del medio y del carácter de los personajes, la narración objetiva y la utilización de un lenguaje y estilo austeros. El realismo español. Se admite la fecha de 1868. El movimiento tuvo dos fases en su evolución: prerrealismo y realismo. El prerrealismo aparece hacia el medio siglo y altera aspectos románticos, con otros ya estrictamente realistas, al tiempo que responde a un marcado dualismo moral y político. En esta etapa se sitúa Fernán Caballero, seudónimo de Cecilia Boll de Faber, con novelas como La Gaviota. Realismo alcanza su plenitud a partir de 1870. Primero es excesivamente ideológico y más adelante, desde 1881, es más objetivo y se despoja de actitudes extraliterarias y moralizantes. Algunos autores destacados son Juan Velara, con una de sus obras más famosas, Pepita Jiménez; Benito Pérez Galdós, que es sin duda la gran figura del realismo español, y Leopoldo Alas. Él tiene una postura progresista y liberal. El naturalismo. En las últimas décadas del siglo XIX, en Francia, el realismo deriva hacia una nueva corriente, el naturalismo. Su creador fue Émile Zola. Algunos temas. El naturalismo trata asuntos como la miseria humana, la corrupción, el alcoholismo, las enfermedades mentales, etc. Esta se da en ambientes descritos con una técnica impresionista detallada. Y las técnicas narrativas. Los autores naturalistas siguen la documentación y la observación proclamada por el realismo, pero las llevan al extremo y con el máximo rigor. La novela naturalista. La opinión más común es que desde 1883, cuando Emilia Pardo Bazán publica una serie de artículos sobre el tema, bajo el título de La cuestión palpitante. Emilia Bazán nació en 1852 y murió en 1921. De ahí está Vicente Blasco Ibáñez. Este es por ideología el único naturalista español. Su adscripción al movimiento se debe sobre todo al enfrentamiento de las clases sociales en sus novelas
y la presión del medio sobre los personajes. La poesía en la segunda mitad del siglo XIX. En esta aparecen dos tendencias: el prosaísmo de Ramón de Campanor y su obra Humorades, poesía breve y conceptual con finalidad didáctica, y el retoricismo de Gaspar Núñez de Arce y su poesía declamatoria en gran dilocuente inspirada en temas cívicos y políticos. Destaca su obra Gritos de combate. El teatro en la segunda mitad del siglo XIX. Los dramaturgos en la segunda mitad del siglo XIX intentaron un nuevo realismo que refleja el estado de la sociedad contemporánea. La acomodación de los distintos géneros a la nueva sociedad genera tres tendencias teatrales: la alta comedia, el drama neorromántico o melodrama y el drama social. La literatura occidental, el romanticismo, la poesía. Los poetas europeos hicieron su vida y su obra un acto de rebeldía contra la sociedad y la moral de la época. Sobresalen Lord Byron, Heine, Lamartine, Victor Hugo con la obra Las hojas de otoño y Giacomo Leopardi. La novela. Se cultiva la novela psicológica y sentimental, histórica y social. Los principales autores son Alexandre Dumas, Victor Hugo, Jane Austen y Walter Scott. Alessandro Manzoni, autor de Los novios, y Nicolás Gogol. Teatro. Sobresale de nuevo la figura de Victor Hugo y sus obras Cromwell, cuyo prefacio se convirtió en el manifiesto del teatro romántico. En Estados Unidos destacan Edgar Allan Poe, Mark Twain y Walt Whitman y su obra Hojas de hierba. Después el realismo y naturalismo, novela. La novela triunfó en toda Europa. Francia, país en el que inicia el género, presenta una nómina de destacados novelistas: Stendhal, Honore de Balzac, Gustave Émile Zola. En Inglaterra sobresale Charles Dickens con su obra Oliver Twist. En Rusia sobresalen Dostoyevsky y León Tolstoy. El teatro. Aunque en la segunda mitad del siglo triunfa el teatro burgués, destacan autores renovadores como Anton Chekhov, Henry Ibsen, el sueco August y el inglés Oscar Wilde, autor de La importancia de amarse Ernesto. Y la poesía. A finales del siglo y sobre todo en Francia se observa una relación post-romántica contra la objetividad realista. Destacan los dos movimientos: el parnasianismo, que defiende el arte por el arte, y el simbolismo, que presenta la poesía como algo misterioso e inexplicable. Autores destacados: Charles Baudury y su obra Las flores del mal, y Stefan Malmare. Muchas gracias.